Y amables televidentes, buscadores inquietos sobre los asuntos divinos y humanos. Tenemos en estos días de reflexión estudios acerca de cómo se inició la obra y el crecimiento del mensaje cristiano desde la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la verdad es que siempre creció el Evangelio en medio del conflicto, en medio de la persecución, y eso desde el inicio hasta hoy no ha cambiado. Siempre hay la controversia, inclusive que ahora que se está decidiendo sobre conductas morales y éticas, matrimonio entre iguales y todo, vuelve a resurgir el factor religioso, que entre otras cosas, amable televidente, no nos podemos liberar de ese factor. Yo pienso que el hombre es un incurable religioso. No nos podemos librar de ese factor. Eso es como tratar de saltar sobre la sombra. No podemos. Entonces, hay muchas escuelas que hablan del hombre como un ser fabricador de símbolos, como un ser fabricador de herramientas, pero la verdad yo pienso que el hombre es un incurable religioso, y en sus búsquedas, que es una de las características del programa de Signos Vitales, yo siempre me dirijo a buscadores. En las búsquedas, en el fondo lo que está tratando de buscar el hombre es llenar su alma con la imagen de Dios mismo. Como decía Agustín, nos hiciste para ti, oh Dios, y no descansaremos hasta encontrarte. Y eso se dio en medio de conflictos y debates de la sociedad original y de la iglesia en particular, y ha sido una lucha hasta hoy. Vamos a decidir sobre matrimonio entre iguales, entonces surge otra vez el factor religioso. Entonces hay unos senadores que los acusan de no haber ni siquiera superado esas etapas primarias o esos estadios primarios de la fe. Pero es que no podemos saltar sobre eso. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál es el propósito del hombre? Yo diría sin dudas y sin temor, así le suena a usted un poco extraño, que el gran propósito del ser humano es conocer al Creador. Eso es el todo del hombre. Yo creo que ahí está la gran razón. Y una de las manifestaciones de esa verdad es la proliferación tan grande de religiones en el mundo. Hay más de 10.000 solo en la China. Por esa búsqueda insaciable del ser humano y de contestarse las preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Después de la muerte qué? Pero hay una rebeldía innata en el ser humano hacia lo que es metafísico, divino, religioso, y si es un solo Dios, el verdadero, mayor resistencia pone. Entonces, en ese ambiente se levanta la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a mirarlo aquí, y verá usted que es una lucha que no tiene fin, y la estamos dando, y aquí cada día la doy, media horita, de 11:30 a 12, predicar al único Dios, el de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se humanó, se encarnó en la persona del Mesías, Jesús. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire usted, estamos hablando de la historia naciente del libro de los Hechos. Pero viendo los judíos la cantidad de gente, se llenaron de celos. Cualquier parecido a lo que vivimos hoy es mera coincidencia. La gente tiene ganas de oír de Dios y las religiones que no hablan del Dios verdadero se llenan de celo. Rebatían lo que Pablo decía
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos, mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, vamos con nuestro mensaje a los no judíos, que en la Biblia se conocen como gentiles. Porque así nos ha mandado Dios mismo diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, los no judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Pero los judíos, los que se creen y son poseedores del mensaje del Dios verdadero, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Ellos entonces sacudieron el polvo de sus sandalias y se fueron para la ciudad de Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amables televidentes y buscadores, el propósito para el cual Dios nos tiene es para que le conozcamos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, fue el depositario original del conocimiento del único Dios verdadero. De todos los miles de dioses que nombra, yo a veces hasta me vuelvo un poco reiterativo y cansón, pero permítame, continúo con el discurso. El único Dios verdadero es el Dios que depositó esa verdad en el pueblo de Israel. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hasta allí lo creyeron los del pueblo de Israel. Cuando se presentó el Mesías como el Dios en carne y hueso, los judíos no pudieron creer semejante verdad. No. El Dios de nuestros padres vestirse de bebé en Belén, no puede ser. El Dios de nuestros padres dejarse clavar en una cruz y morir, no puede ser. Entre otras cosas, si yo soy honesto en mi argumentación, tengo que decirle a mucha gente que en la cabeza humana no cabe la idea que el Dios creador esté muriendo en una cruz. Yo a veces hasta pienso que si uno le aplica lógica humana al mesianismo de Jesús, podría llegar a una conclusión equivocada. Jesús murió en la cruz, murió Dios en la cruz, y podría llegar a abrir la puerta a una cantidad de interrogantes. Pero yo se la pongo de otra manera, amable buscador. Toda la ley, la Torá y la revelación de Moisés apuntaba a un momento culminante donde Dios se vistiera de humanidad. Y de todo lo que yo he podido estudiar y conocer, nadie cumple las características de un Dios en carne humana que no sea Jesús, Yeshua, el Mesías, Jesucristo. Compare usted a los grandes fundadores de religiones, Mahoma y el Islam, Buda y el hinduismo, y Lao Tse o Confucio y todos esos shintoístas y chinos. Y compare esas tres vidas con la vida de Jesús de Nazaret y no hay nada que ver. Con una prueba reina, la resurrección de entre los muertos. Este mensaje, cuando lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, como hoy, genera toda la controversia que usted está viendo allí. Así que, amables televidentes, con todo respeto, los buscadores del mensaje de Jesús, tengo que decirles que aparte de Jesús,
no hay otra revelación del Dios eterno. En otro tiempo les habló a nuestros padres por los profetas. En este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Yo quisiera llamar la atención en este tipo de reflexiones para que cada uno de los que estamos en estas búsquedas, bueno, yo ya encontré la respuesta en Jesús, pero los que están en las búsquedas de Dios, hagan a un lado todo tipo de doctrinas, teorías y religiones. Escúchenme, teorías, doctrinas y religiones. Hagan a un lado todo tipo de revelaciones personales de maestros ascendidos. Haga todo eso a un lado. Y váyase a conocer la vida extraordinaria del niño de Belén. Cuando él nació, hubo hasta señales cósmicas, una estrella en el firmamento. Hubo inquietudes intelectuales muy exquisitas. Sabios desde el oriente vinieron en busca del Mesías que había nacido. Toda Jerusalén se turbó. Tembló Herodes y toda Jerusalén con él. Analice su vida. Analice el cumplimiento de todo lo que se había dicho de él, que se cumplió perfectamente. Analice su discurso. Analice sus milagros. Analice sus respuestas. Analice su muerte en la cruz. Y su resurrección. No aparece el cadáver. Y después el libro de los Hechos, que es el crecimiento del grupo original de discípulos que salió por todo el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones y los martirios, a predicar que Dios nos había visitado en la persona del Mesías. Amables televidentes, dejemos a un lado absolutamente todo tipo de doctrinas y religiones y miremos a Jesús, el Dios en ropaje humano, el eterno metido en el tiempo, el creador de todo siendo una criatura, el santo viviendo entre pecadores. No disparó un solo tiro y en sus líneas hay el ejército más grande, entre los que me cuento yo, de sus seguidores, que hasta nuestra vida la ofreceríamos por proclamar este mensaje. No tocó guitarra, que yo sepa, pero ha inspirado a la mayor cantidad de cantautores para que promuevan canciones y alabanzas a su nombre. No escribió ningún libro, pero ha inspirado cantidades de ríos y mares de tinta a su alrededor. Y ese mensaje de Jesús, el Dios humanado, el Cordero de Dios y el único Salvador y Señor, produce la controversia grande como Hechos 13 del 44 al 52. Lo que yo estoy diciendo aquí cada mañana en este programa es controversial y yo soy consciente de eso. Termino entonces con esta controversia nueva. Ninguna religión salva, solo hay un Salvador. Todos los dioses humanos son mentirosos, solo hay un Dios, que es el que se reveló en el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y se encarnó en Jesús. No hay sino un solo camino a la eternidad, Jesucristo. Es el único que nos lleva al Padre. Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Genera controversia eso? Nunca ha dejado de acompañar la persecución y la controversia al mensaje de Jesús y su palabra. Pero una cosa sí te digo,
es el único que llena el vacío y la búsqueda del corazón humano.